Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a otro video sobre juegos de rol, espero estén muy bien, yo me encuentro maravillosamente bien y de paso les pido unas disculpas por haberme ausentado como una semana, pero he tenido un montón de cosas que hacer con respecto a mi proyecto de vida y pues eso me ha llevado a ocuparme un poco, pero ya estoy aquí, ¿ok? Ya estoy aquí nuevamente con los videos de juego de rol que estamos elaborando, que estamos llevando a cabo durante estos días para que usted se dé cuenta cómo es un proceso de evaluación, se dará cuenta de cómo es un proceso de intervención y a su vez, mediante los juegos de rol, pues claramente tendremos las retroalimentaciones que corresponden para cada uno de estos, con el objetivo de que usted identifique fallas, identifique cosas muy bien hechas, cosas por mejorar y pues qué mejor que usted y yo lo hagamos con ese mismo objetivo, con ese mismo fin. Así que vamos a comenzar a observar el video que hicimos la vez pasada, ¿cierto? Que era la sesión de evaluación. Nosotros llegamos con nuestra paciente, obviamente esto es un caso hipotético, no es un caso real, y entonces le hicimos firmar a la paciente los consentimientos correspondientes y se los explicamos de la forma más clara. Pero vamos a ver qué actitudes tuve, al menos en un punto donde hasta un punto donde nos interese, debido a que pues el juego de rol fue bastante extenso y lo que importa ahora pues es ser bastante concreto en qué nos equivocamos y en qué pues acertamos. ¿Listo? Entonces aquí vamos, juego de rol número 2, donde yo saludo a la señora Claudia Amparo. ¿Qué tal tu día? Pues pesado, pero bien, doctor, gracias. ¿Pesado? ¿Y eso? Pues mucho trabajo. Bueno, mucho trabajo y pilas a esto. Transporte. También estuvo Pues pesado por ahí. por eso también súper pesado, porque no hay busetas, no hay colectivos, no hay nada. ¿Verdad que el paro está? Desde Aquí ayer entonces lo que trata de hacer el terapeuta es, si bien darle la bienvenida a la paciente, reforzarla socialmente en el sentido de resaltarle que está en consulta y también de entender su esfuerzo por estar en consulta. Nosotros como psicólogos claramente debemos resaltar constantemente todos los progresos del paciente y esto lo hacemos con el fin de que mantenga su comportamiento desde un punto hasta otro punto que sería el inicio y el fin de las sesiones. En este momento, por así decirlo, ocurre algo en contexto histórico de la ciudad de Bogotá y es que están en marchas y protestas. Y aún así la paciente ha llegado puntualmente a la sesión. Es importante resaltar este esfuerzo en la paciente. Es importante no invalidar esto porque de no reconocérselo, pues difícilmente habrá una relación terapéutica mucho más fuerte y el vínculo empezará a debilitarse. Es importante que usted como terapeuta refuerce todos estos esfuerzos, refuerce si el paciente le trajo la tarea, refuerce si llegó temprano, si es un paciente que normalmente llega tarde y un día le llega temprano, felicítelo, ¿vale? Hágalo sentir especial, hágalo sentir bien, como si estuviese avanzando en el proceso de una forma personal, es decir, como si estuviese avanzando en el proceso con respecto a usted como psicólogo, con respecto al respeto y a la dedicación que tiene en estas sesiones. Nosotros como psicólogos no debemos mirar única y exclusivamente avances en la conducta problema, ¿vale? Porque resulta que la conducta problema depende de diferentes variables ambientales y estas variables ambientales dependerán de otras variables ambientales. Imagínese por un momento que el paciente tenga miles de problemas en esas variables ambientales, que le llegue temprano y usted no le diga nada, ¿vale? Y uno de sus motivos de consulta, por ejemplo, es la ansiedad, o uno de sus motivos de consulta sea, por ejemplo, la tristeza o la carga depresiva, por ejemplo, que puede tener en este momento. Si usted invalida eso, pues vale, ¿cierto? Hay que tener bastante cuidado y siempre ser validante con respecto a las asistencias y a los esfuerzos que haga el paciente por asistir a su consulta. complicado, complicado.
Bien, aquí como un apartado adicional a las observaciones, pues vemos a un terapeuta un poco ansioso por diligenciar los consentimientos. Es importante ser puntual con respecto a las actividades y darle a conocer al paciente qué actividades se van a trabajar durante esa sesión, ¿vale? Sin embargo, de pronto por cuestiones de tiempo noto, o más bien me noto un poco afanado por llenar estos consentimientos. Hay que tomarse un tiempo tal vez para escuchar al paciente, hay que tomarse un tiempo para saber con qué expectativas llega a la sesión, ¿vale? En vez de una vez decir, bueno, vamos a hacer esto, porque, pues vale, esto es un ejercicio, ¿cierto? Y en este ejercicio claramente juega un papel fundamental el tiempo, ¿vale? Pero hablando en un contexto real, tomes el tiempo para escucharlo, tomes el tiempo para preguntarle unas cuantas preguntas sobre cómo amaneció, cómo durmió, aparte de saber y de validar de pronto el hecho de la puntualidad, pregúntele unas cositas introductorias que lo hagan sentir ameno, que lo hagan sentir, más bien que hagan sentir al contexto, un contexto un poco más cálido. Y luego si haga pues el comentario de lo que hay que hacer en las sesiones. Nosotros llegamos al psicólogo, sí, ok, para hablar, para conversar, pero inevitablemente tenemos que hacer algo técnico como pacientes. ¿Y qué es lo técnico? Pues hacer lo que el terapeuta diga en ese momento. Hacer lo que el terapeuta manifieste como instructivo de las sesiones. Qué pena con esos aviones. Últimamente están pasando muy cerquita y eso me perturba un poco. Pero bueno, incluso usted se puede dar cuenta que en las grabaciones hay aviones pasando todo el tiempo y no sé, no tengo ni berraca idea si es que modificaron los motores, qué sé yo, pero están sonando muy feo últimamente. Bueno, sigamos. Discúlpeme. Sí, tómense las cosas con calma, ¿cierto? Otra cosa que resalto aquí es que si bien lo hicimos de una forma un poco apresurada, pues fue la forma apropiada para darle claridad al paciente de todo lo que se iba a realizar en la sesión. Es importante ser directos. Es importante manifestar una serie de preguntas directamente vinculadas al motivo de consulta o a la conducta problema. ¿Qué sería lo problemático? Que nosotros divaguemos. Y muy probablemente eso fue lo que yo quise evitar, ¿cierto? Divagar, porque muy probablemente es una paciente que le guste hablar demasiado y se queda en un tema y se queda... Entonces la idea siempre es ser muy concretos, muy... sí escuchar, pero saber entrar en el punto en donde se va a trabajar. Y el terapeuta claramente lo dijo. Bueno, lo escuchó un rato y luego le dijo, bueno, el día de hoy vamos a diligenciar estos dos documentos o este consentimiento y luego sí continuamos con una serie de preguntas asociadas a las áreas de ajuste, que es lo que ustedes vieron un poco más adelante de este video cuando ya el terapeuta le empezaba a realizar preguntas vinculadas a la elaboración del análisis funcional con respecto al área de ajuste social, al área de ajuste laboral, al área de ajuste familiar. Y si usted se dio cuenta en este juego de rol, pues la paciente habló muchísimo más acerca de las relaciones que tiene en casa con su familia. Y claramente en estos contextos que yo estoy hablando, pues se evidencia malestar emocional. ¿Esto qué nos quiere decir? Que claramente nosotros no debemos enfocarnos en un solo contexto, sino en varios contextos y ver qué tan generalizado está el problema con respecto a estos contextos. Ahí yo hice lectura del consentimiento para que usted se diera cuenta más o menos de cómo está estructurado, ¿cierto? Ahí estamos mencionando la instrucción nuevamente. Y lo segundo que vamos a hacer el día de hoy pues es a diligenciar lo que se conoce como consentimiento informado. Si se dan cuenta, ahí entonces estoy dando claridad sobre el ejercicio y luego ya me dispongo a escucharla y a evaluar las áreas de ajuste correspondientes para que no se les olvide. Siempre debemos tener presente el instructivo de lo que vamos a hacer. Jamás debemos improvisar delante del paciente. Jamás. Porque se nos va a notar la improvisación. Porque se nos va a notar
que claramente no tenemos preparadas las actividades. El terapeuta siempre llega con sus preguntas preparadas y sus actividades preparadas. No es que llegue a disimular que preparó algo cuando no, porque los pacientes lo saben, se dan cuenta de esto. Y es importante tener presente que así está empezando a quedar usted como un mal terapeuta o como un muy buen terapeuta responsable e interesado por el caso. Si usted no llega con absolutamente nada preparado a la sesión, muy probablemente el paciente al darse cuenta no volverá. Y no volverá por una razón. No se va a sentir de alguna u otra forma valorado. ¿Vale? No se va a sentir como un sujeto de atención. Si nosotros hacemos sentir a los pacientes de esta manera, claramente estamos haciendo un trabajo mediocre. Estamos haciendo un trabajo que realmente no es competente. Los pacientes son seres humanos y vienen con la disposición de contar cosas, pero también de esperar mucho de usted. Porque es que el psicólogo no se viene para hacer visita. Yo voy al psicólogo es para que me ayuden con una dificultad, no para hacer visita. Y si usted de pronto dijo, bueno, no tengo nada preparado, pero al menos lo escuché, eso es una excusa muy pendeja. ¿Por qué? Porque escuchar puede cualquiera, hermano. Escuchar puede cualquier persona. Pero este paciente va al psicólogo es para que, si bien lo escuchen, también le ayuden con la información que está dando. Ahí es donde nos diferenciamos de las personas que dan consejos. Ahí es donde nos diferenciamos de las personas que simplemente digan puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Vienen a ser intervenidos, a buscar respuestas a sus inquietudes a partir de la fase de evaluación y a profundizar sobre estas mismas respuestas en la parte de intervención. ¿De acuerdo? No vienen a hacer visita. Métasele eso en la cabeza, en la mente, donde usted lo considere. No vienen a hacer visita. Ellos esperan de usted. ¿Y qué esperan? Actividades, preguntas, formatos que diligenciar si usted lo necesita, como el autorregistro, como el ABC, ¿cierto? Como el análisis funcional. Ellos siempre van a estar en búsqueda de ayuda, porque ellos saben cuándo es visita y cuándo no es visita. Es importante resaltar lo que yo hice al comienzo, no obstante, porque el paciente tiene claridad, a pesar de ser un poco anticipado, tiene claridad de lo que va a pasar en la sesión, ¿cierto? En las visitas uno no tiene claridad, uno simplemente llega, habla con la persona, conversa un rato, pero no hay resultados más que el desahogo, pero como ya ustedes lo saben, cualquiera puede escuchar. Solamente los psicólogos clínicos son capaces de escuchar y de utilizar esa información para volverla una solución. El paciente viene por soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, para que usted lo tenga claro y para que lo tenga en cuenta. Y pues claramente usted ve en este juego de rol pues cómo los formatos están bien preparados, están impresos y se le dio al paciente, se le leyó y se le dio al paciente para que lo firmara. Imagínese que usted tenga la primera sesión donde tenga que diligenciar los formatos y no los tenga. Uy, qué vergüenza, hermano, de verdad. Hay que tener cosa clara sobre esto, ¿vale? Las actividades y el material que se tenga para las mismas. ¿Qué es el consentimiento informado? Bueno, aquí estoy diciendo la psicoeducación del consentimiento y aquí ya pues lo estoy explicando, lo estoy leyendo. Con la mayor claridad posible se lee el consentimiento y se hacen preguntas si la persona entendió o no entendió. ¿Vale? Como la paciente entendió, entonces ahí lo está firmando y le está colocando la fecha. Y ahí entonces llegamos acá a este punto en donde la vamos a escuchar y vamos a hacer las respectivas preguntas. Bueno, entonces llegas a la casa y ves el desorden en dónde. Puede ser subiendo para la habitación. Subiendo. Subo a la habitación. Ay, no, en la cocina. Ah, no, claro que sí me lavan la rosa. Ahí estamos hablando sobre, como ya lo vieron en el video pasado, sobre el área de ajuste familiar, la relación de la señora con el hijo. Entonces sube las escaleras y ves el desorden. Sí. Bueno, ¿y qué pasa después? Yo saludo, Camilo, Camilo, Camilo.
camino, baja ya y me alzas esa ropa. Él baja por Ahí ahí. estamos evaluando lo que piensa la paciente, lo que hace, es decir, lo que habla, lo que dice, cómo interactúa con su hijo y lo que siente al Su ver consola la de señal del videos, desorden, de ¿cierto? En la juegos, casa, su aparato ese que tiene, ¿vale? un aparatico que yo hasta una vez me lo coloqué. Vamos a adelantar un poco más. ¿Qué pasa? Amparo, ¿por qué no está ahí? La señora Amparo Amparo, está pero vaya, Amparo, que vaya, aplicando Amparo, pero yo un también quiero ejemplo necesito sobre aprender. cómo se siente frente a los Entonces, hermanos, cómo ellos se siente frente a se los encuentran con tu comentarios de mamá, sus empiezan hermanos. a decir amparo esto, amparo lo otro. Pues para Y lo eso está. que quiero resaltar como último punto en este video de retroalimentación es la capacidad que tiene el terapeuta para constantemente parafrasear la información que dice la paciente. Si yo me quedo callado toda la hora y solamente me dedico y no hago preguntas o no hago comentarios de alguna otra manera reflexivos para la paciente y me quedo callado y me quedo en un cuaderno, me quedo en un computador viéndole la pantalla, pues es muy difícil que la paciente me tome en serio. Es muy difícil que la paciente me tome en serio y usted se preguntará, bueno Juan, ¿por qué? Pues porque la paciente quiere interactuar con usted, ¿vale? Y si no interactúa con usted, pues va a haber un ente ahí que simplemente escucha pero no habla. ¿Mm? Para eso es la paráfrasis. La paráfrasis sirve para interactuar con el paciente con respecto a lo que él está diciendo, es decir, retomando lo que el paciente dice para hacer más preguntas sobre sus propios argumentos, opiniones o hechos comentados. Por eso es que yo constantemente vivo parafraseando pues las palabras, los hechos, lo que dice el paciente, ¿cierto? Pero lo hago con un objetivo. Yo hago como, bueno, entonces tú llegas, ves el desorden y empiezas a pensar y empiezas a decir y empiezas a sentir qué pasa después. Claramente ya estamos viendo el orden de un análisis funcional. Esa es mi intención. En esta sesión, si usted se dio cuenta, pudimos armar 5, 7 análisis funcionales con respecto al reporte de la paciente, es decir, con respecto al, entre comillas, ABC que se está produciendo justo aquí. ¿Vale? Y claramente estamos viendo que la paciente tiene dificultades en su regulación emocional en momentos de estrés. Ella empieza a verbalizar cosas, ella empieza a realizar acciones que naturalmente la vincularán a una hipótesis de mantenimiento asociada con reforzamiento negativo por escape, ¿vale? La paciente siente malestar en curso y entonces hace algo para disminuir ese malestar. Ahí ya estamos formando el análisis funcional y usted lo puede ir formando preguntándole a la paciente, bueno, ¿usted qué hace antes? ¿Usted qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué siente en el momento en que pues ve el desorden o ve determinada señal? ¿Y qué pasa después? ¿De acuerdo? Eso es lo que usted tiene que manifestar, lo que usted tiene que comprender a la hora de escuchar la información, pero también a la hora de diligenciar preguntas o establecer preguntas o modificar, formar, llevar a cabo preguntas que constantemente lo lleven a el análisis funcional. Deber de todo psicólogo desde la primera sesión averiguar información sobre las áreas de ajuste, pero no echando carreta. Se debe hacer un orden en cada área de ajuste para averiguar análisis funcionales en cada una de las mismas. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Pregúntele a la paciente qué hace antes, qué sucede antes, qué es lo que ella ve o con qué cosas tiene contacto antes para que ocurra la conducta problema o el malestar. Luego pregúntele qué pasa después. Cuando usted sabe las consecuencias, inmediatamente, si analiza, si sabe escuchar y entiende luego la información, encontrará que mantiene la conducta o la función. Si usted se pregunta en este momento, Juan, ¿qué es la función? Vaya a los videos de análisis funcional porque ya le hablo muchísimo de la función y de la hipótesis de mantenimiento. Sabrá qué es lo que mantiene la conducta. Esto en el área familiar, en el área social, en el área laboral, en el área académica, en el área de pareja.
¿De acuerdo? Para eso están diseñadas las preguntas. Nuestra prioridad es el análisis funcional. Nuestra prioridad es saber las hipótesis de mantenimiento, predisposición y adquisición, como también el análisis funcional. Y yo ya les he enseñado por medio de un cuadrito muy interesante todo este apartado del análisis funcional con relación a las hipótesis, y ahora les estoy diciendo cómo conseguirlas. No vayamos por primero las hipótesis, tenemos que ir primero por el análisis funcional. ¿Cómo podemos ir, cómo lo podemos organizar a través o cómo lo podemos empezar a diligenciar a través de un ABC? ¿Qué es el formato ABC? Un formato que se puede hacer de forma oral o de forma escrita, en donde usted le pregunta a la paciente qué sucede antes, qué pasó en medio del malestar y qué pasó después una vez que sucedió la conducta problema o el malestar. Eso usted se lo puede dejar a la paciente para diligenciarlo en casa, ¿cierto? Como tarea, pero pues hay psicólogos que preferimos hacerlo de una vez por todas en la sesión, ¿vale? Y que sirva como contingencia o como condición, más o menos así, ¿cierto? Para que el paciente se acostumbre a que las cosas, muchas de las tareas deben hacerse en la sesión. ¿Por qué? Porque es que yo soy muy desconfiado de los pacientes. Yo, si mando autorregistros, muy probablemente no me los den y me dicen, ay, sí, yo se lo traigo después, pero nunca me los den, o me los den diligenciados a última hora. Porque el paciente tiene bastantes cosas que hacer. En este caso, la paciente trabaja, la paciente mantiene una familia, la paciente llega a hacer oficio, a hacer sus quehaceres. Muy probablemente no tiene un tiempo exacto o concreto para elaborar estos autorregistros. Bueno, vaya uno a saber, de pronto sí, ¿vale? Pero como ser desconfiado que soy, ¿cierto? Porque uno pues siempre tiene la duda, lo mejor que puedo hacer es hacerlo de una vez en el reporte de la paciente, ahí, en persona, de una vez, ¿vale? Y más que todo también para que la paciente no se sienta presionada, ¿de acuerdo? Es mi punto de vista, usted tendrá otro punto de vista diferente, es completamente respetable, sí, tanto el mío como el suyo, pero bueno, ¿vale? Y finalmente lo que quiero resaltar es que además de todo lo que yo he dicho, siempre hay que tener en cuenta la cordialidad, ¿vale? Hay momentos en donde yo me río con la paciente, donde yo inclusive pues también pongo mi punto de vista con respecto a una situación que me ocurre a mí, ¿cierto? En casa, ¿por qué no? Hay que ser cálidos con el paciente, hay que ser lo suficientemente amables, hay que hacer que la sesión tenga sentido a partir de nuestra humanidad. De lo contrario, si lo hacemos todo técnico y todo como robots, hombre, yo para qué llegué al psicólogo entonces. Fácilmente me hubiera podido quedar en la casa con el computador. ¿Mm? Hay que hacer las cosas amenas y hay que hacer las cosas muy amables. Y siempre validando, porque como ya lo he dicho, a mí alguna que otra vez se me olvida validar y empieza a inestabilizarse, si es que es válida la palabra, empieza a ser inestable, perdón, la relación terapéutica, ¿vale? Pues en este caso no sucede, pero sí me ha pasado en diferentes otros casos. Claro, mamá. Para eso ella La vino hoy. escucha está Ella se atenta, quiere la validar. atención, que fue lo que hablamos en la primera Yo retroalimentación. no soy la El paciente mamá de ella. constantemente está prestando atención, la está No, sin duda, escuchando, somos, la somos está todos, validando con somos su dos. expresión verbal y Eso que no pues tenga en verbal cuenta tu mamá, pues también debe y afectar la a todas las entiende. demás. Claro, esa es la afectamos, mamá. Ahí la está entendiendo. Cuando tú te estresas por saber este tipo de cosas, ¿qué haces para tranquilizarte o Ahí estamos averiguando consternarte un poco? una vez más lo que ¿Qué la haces en la paciente casa? hace cuando está sintiendo un malestar que está en curso. Si bien en el trabajo para tranquilizarte después de Vuelve a pronto de resolver contextualizarla dudas con porque tus pues vemos que es compañeras, una paciente que al divagar demasiado o al contar bastante sobre su malestar tiende a desviarse. Lo que hace el terapeuta, perdón, es volverla a enfocar en el punto en donde él quiere para averiguar o indagar más información relevante sobre su malestar en determinados contextos y qué piensa y qué siente y qué hace en esos contextos cuando el malestar empieza a pues iniciar. ¿De acuerdo? Vamos a ver la parte en donde yo me río con ella.
Aquí creo que es. Y él luego te contesta y luego... Sí. Cuéntame sobre eso. Pues hágalo usted, haga lo que hiciste. Bueno, esta parte también la validé. Bueno. Bueno, ustedes ya saben lo que yo pienso de todas las asistencias clínicas y pienso inclusive que la risa también podría volverse un vínculo muy fuerte para la relación terapéutica. Si nosotros somos parcos, si no hacemos absolutamente nada, si no hacemos sentir bien a la paciente, pues ¿para qué somos psicólogos? ¿Sí o no? ¿Para qué hacemos eso? Bueno, dediquémonos a otra cosa. Diferente en el campo de la psicología, vale, lo siento, me equivoqué ahí. Pero si somos como piedras, ¿qué sentido tiene aplicar la clínica? Hombre, hay que también mostrarse un poco como uno es, ¿vale? Sin miedo, normal, tranquilo. Yo sé que si usted está en pregrado, pues esto va a ser muy difícil para usted, pues porque obviamente es algo tremendamente complejo, pero con el paso del tiempo y sin presionarse, usted va haciendo usted mismo, usted va haciendo cosas interesantes por su propia cuenta, a través de su propia personalidad y sin tener que aparentar, porque es que aparentar, créame que es lo peor. Y siempre que uno aparenta delante de un tercero ya lo descubre. Ya uno sabe, ya la persona sabe que usted no es así, ¿vale? Listo, chicos, yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga, que se muy bien. Nos veremos en otro siguiente juego de rol para lo que tengamos en cuenta, para que lo tengamos presente. Observaciones negativas, no nos anticipemos, muy probablemente por tiempo sí tengamos que hacerlo, pero lo importante, más que llenar los formatos, es escuchar al paciente y trabajar en su motivo de consulta sin tener que presionarlo o sin tener que interrumpir los momentos en que pues necesita decir algo. ¿Lo hacemos todos los días como seres humanos? Sí, lamentablemente la invalidación cada vez es más frecuente. Uno busca ser validado, pero uno resulta invalidar, ¿vale? Esto que nos permite aprender y nos permite pues tener en cuenta en el futuro para nuestra vida cómo nosotros podemos llegar a validar para ser validados y formar muy buenas relaciones con los demás, ¿ok? Eso es todo lo que yo tengo que decir. Muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga y que estén muy bien. Para el siguiente video vamos a ver no un juego de rol como tal, sino el análisis funcional que pues hemos tenido aquí, ¿vale? Porque eso también hace parte de un juego de rol como psicólogos. Vamos a diseñar o elaborar el análisis funcional de este caso, porque como bien se lo dijimos a la señora, se le iba a presentar el análisis funcional para que comprendiera mejor su situación, ¿de acuerdo? Chao chicos, que Dios los bendiga y que estén muy bien.